estamos pues con este asunto de la pandemia, y pues hoy estamos un poquito tristes porque no vemos a nuestra gente aquí, pero creemos y tenemos la fe de que tú nos estás siguiendo en casa. Así que anima a las personas que están ahí en tu casa que se conecten. Tenemos una muy buena palabra para ti. Creemos que estos son tiempos difíciles, pero también son tiempos de oportunidades. Y quiero en esta mañana que oremos y que allá donde estás en tu casita puedas sentir la bendición de Dios, la presencia de Dios en tu vida. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias a Dios. Vamos a empezar siendo agradecidos con Dios por la vida que hoy nos presta. Así que oremos ahí donde estás en tu casa. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar con la oportunidad de seguir transmitiendo y de seguir adelante, Señor. Sé que en este día hay personas, ya están tus hijos conectados y están esperando, Señor, que tú les bendigas con la adoración, con la alabanza, pero también con una palabra que venga de tu corazón. Hemos empezado, Señor, un proyecto, una serie donde estamos siendo retados, Señor, para ser diferentes, para levantarnos como lo que tú has declarado que somos: luz del mundo y sal de la tierra. En el nombre de Jesús bendigo a cada persona que hoy se está conectando, que está haciendo el esfuerzo para estar atento a todo lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Mil bendiciones, Señor, que vaya sobre cada hogar, lleguen sobre cada hogar, sobre cada persona, y que en esta mañana, a pesar de que no estamos todos en tu casa, podamos sentir tu amor, sentir tu presencia, sentir, Señor, que tú estás con nosotros. Bendecimos en este momento a las personas que están pasando por esta enfermedad de COVID, Señor, y pedimos que tú metas tu mano, que tú los levantes y que nos permitas salir este año, Señor, con vida, diciéndote: tú eres el Dios de misericordia, pero en ti están nuestros días contados, Señor. Lo que tú has establecido para nosotros, así lo creemos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mil bendiciones para ti. Muchos cristianos se han sentido cómodos dejando que el mundo los moldee en lugar de ser apartados por Dios, y muchas iglesias han cambiado sus raíces bíblicas por algo más convencional. Pero Jesús y la iglesia son todo menos convencionales. Estamos llamados a ser excéntricos, únicos, diferentes, no conformados a los patrones del mundo, sino transformados por la renovación de nuestras mentes. A causa de la gracia de Dios, no solo estamos insatisfechos con el pecado, sino que cada vez nos sentimos más libres de convencionalismos. Así que resista el encanto de la aceptabilidad, regresa a las raíces de nuestra fe. Esté equipado para sorprender al mundo con las buenas nuevas que ni siquiera sabía que estaba esperando. Desafía las formas de cómo son las cosas, viviendo una vida que verdaderamente ha sido liberada por Cristo. Y atrévete a ser diferente. Hola iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué bueno que están en esta transmisión en vivo. Les invito a que compartan esta transmisión a toda la gente de la congregación, a sus amigos, a los lugares donde quieran compartirlo, y decirles que Dios está haciendo cosas grandes en nuestra iglesia, en nuestro mundo. Hoy es importante que tengamos esa fe que necesitamos para que Dios siga actuando en este momento de pandemia. Y como decía mi pastor hace un momento, estamos con la serie de Atrévete a ser diferente. Y para ser diferente, yo quiero llevarte a varios personajes en la Biblia que fueron diferentes al momento de encontrarse con Dios. Tú y yo necesitamos ser diferentes, que la gente vea que hay algo en nosotros, algo que debemos de aprender para diferenciarnos de lo que el mundo de hoy está ofreciendo a la gente. Entonces es interesante que vayamos con detalle cada uno de estos,
cada uno de estos mensajes que vamos a tener, y quiero que en este momento vamos a ver 5 puntos que necesitamos nosotros para ser diferentes. Número 1, necesitamos ser radicales. ¿Qué es ser radicales? Ser radical es ser contrario a todo lo que el mundo nos quiere hacer a nosotros creer cómo debemos de ser. Y para hablarte de ser radical, te voy a hablar de un personaje de la Biblia. Te voy a hablar de Juan el Bautista. Juan el Bautista era muy diferente a todas las personas de ese tiempo. De hecho, podemos ver nosotros en la Biblia que él no vivía dentro de la ciudad, no vestía las ropas que la mayoría de la gente vestía y no comía lo que las demás personas comían. Eso te habla de una persona radical. Eso te habla de una persona que tenía conceptos muy exactos sobre lo que él quería con su relación con Dios. Ahora, es curioso que Juan el Bautista, aún con todo eso, él se encuentra con Jesús ahí cuando Jesús va a bautizarse, y él le dice: Señor, yo no soy digno. Le dice Jesús a él: sabes que tienes que bautizarme. Pero hay algo increíble, que aún de su modo de ser, aún de haberse encontrado con Jesús, un día él dudó. Cuando él estaba en la cárcel, eso lo vemos en Mateo 11, el 2 y el 3, ahí cuando está en la cárcel, él manda a uno de sus discípulos a preguntarle a Jesús si él era la promesa cumplida o si había que esperar a alguien más. ¿A dónde voy con esto? Nosotros como humanos, aunque seamos totalmente radicales, nuestra humanidad siempre va a estar ahí. Dios quiere que en esos días que estamos viviendo seamos radicales en nuestra manera de hacer, radicales en nuestra manera de pensar, que realmente lo que la Biblia nos dice a nosotros sea una realidad para nosotros como cristianos. Cuando nosotros hablamos de Jesús y que nosotros podemos ver que Jesús es el centro de nuestra vida, que Él debe ser la prioridad número 1 entre tú y yo, que Él debe ser el número 1 en todo nuestro modo de vivir, tenemos que ser personas radicales, personas que no nos vamos con este mundo, personas que no nos vamos con cualquier viento de doctrina que venga a cambiar lo que ya está establecido por Dios en la palabra de Dios. La Biblia, dice la Biblia que todo pasará menos su palabra. Nosotros debemos estar basados siempre en la palabra de Dios. Juan el Bautista era una persona que amaba a Dios, era una persona que que fue escogida por Dios, aún desde que estaba en el vientre de su mamá. Él ya había sido escogido por Dios y era una persona radical. Número 2, otro punto que nosotros debemos de tener es carácter. Diga ahí en su casa: carácter. Ahora, para hablar de carácter, yo te quiero hablar sobre Pedro, el apóstol Pedro. Ese hombre que era de un carácter fuerte, era una persona centrada. Pedro era diferente a todos los demás. Se parecía a Jesús. Él hablaba como Jesús, caminaba como Jesús. ¿Se acuerdan cuando a Jesús lo arrestan, que él andaba ahí viendo a lo lejos y la gente le decía: oye, tú eres de ellos, hablas como ellos? Pedro decía: no, yo no soy de ellos. Y él insistía en que no era de ellos. De hecho, hasta una grosería se aventó ahí Pedro para que le creyeran. Pero Pedro tenía un corazón para Jesús, tenía un corazón para Dios. Él era un hombre inquebrantable, era un hombre que caminó por el agua. A él no le importó, se le olvidó que H2O era agua, y él dijo: Señor, si tú estás ahí y tú mandas que yo vaya a ti, haz que yo camine por el agua. Y él fue y caminó por el agua. Sin embargo, vemos a un Pedro que en un momento de dificultad, aunque él era diferente, en un momento de dificultad, él negó a Jesús. Y dice la Biblia que lo negó 3 veces. ¿A dónde voy? Que vuelve a venir la humanidad de cada uno de nosotros. Número 1, debemos de ser radicales. Número 2, tenemos que ser personas que tengamos carácter. ¿Carácter para qué? Para enfrentar las cosas que estamos viviendo hoy en día. Para enfrentar esta pandemia, para enfrentar todo lo que se nos viene, para enfrentar tantos movimientos que hay el día de hoy,
y que podemos nosotros realmente hablar con la palabra de Dios y tener un fundamento sólido de quiénes somos nosotros como cristianos. Entonces tú y yo necesitamos hoy en día tener carácter. Como cristianos decir, sabes que yo soy cristiano, yo soy una persona que sigo a Jesús y que no cambio mis convicciones por nada del mundo. Seamos radicales y tengamos carácter. Pedro era un hombre de carácter, un hombre que fue aún, él no permitió que cuando querían arrestar a Jesús, él sacó su espada para defenderlo, para evitar lo que estaba planeado, pero Dios estaba con él. Número 3, tenemos que ser hombres de fe. Dice la Biblia que fe es ver las cosas como que ya están. Y para hablar sobre fe, nosotros necesitamos ir y conocer un poquito a Elías. Elías tuvo un desafío muy grande ante los profetas de Baal. Imagínate tanto profeta que había ahí y querían hacer descender ahí que fuego del cielo. Y ahí estaba Elías. Elías se mantuvo fiel y yo me imagino a Elías ahí esperando a que los profetas de Baal, alguien los escuchara. A lo mejor le estaba diciendo, ¿sabe? Pues su Dios se fue de vacaciones. Grítenle más fuerte, a lo mejor está sordo. Porque él era un hombre de fe, era un hombre audaz. Llega el momento cuando Elías tiene que demostrar quién era su Dios, y él ora y cae fuego del cielo y ese altar se incendia y se prende y Dios lo honra. Pero aún así, Elías, llegó un momento donde Elías tuvo temor. Él recibe una amenaza de muerte por parte de Jezabel, y él tuvo miedo y fue y se escondió. Nuevamente vemos que aunque él era un hombre de fe, su humanidad lo llevó a tener temor. Su humanidad lo llevó a esconderse. Ahora, qué increíble que se enfrentó a 500 profetas y le tuvo miedo a una mujer que había mandado que lo mataran. Entonces, ya tenemos un tercer punto, que es la fe. Ahora, la fe a nosotros nos va a servir en estos momentos para creer fielmente en lo que dice la palabra de Dios. Jesús dice en su palabra, Dios dice en su palabra que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces lo que digo yo es, ¿por qué temer en esta pandemia? ¿Por qué temer al COVID-19? Dios está con nosotros y no digo que no nos podamos morir de eso. Pero el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tengamos fe en lo que Dios está haciendo. Vayamos más allá, demos la mía extra en nuestra fe y creamos que Jesús hace las cosas. Creamos que para Dios no hay nada imposible. Tú y yo como iglesia debemos de ir avanzado, debemos ir en avanzada y creer que las cosas serán diferentes. Hoy en día yo escucho, hoy será una Navidad diferente, será una Navidad triste, debe ser la mejor Navidad de tu vida. Hay gente que anda triste porque no han podido festejar sus cumpleaños por culpa del COVID-19. Yo tengo años que no festejo mi cumpleaños porque pues no se puede y no me agüito. Pero yo quiero invitarte a que tengas fe, que empecemos a proclamar de una manera lo que Dios es. Dios es amor, Dios es paz, Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sanador, Él es todo. Tengamos esa fe inquebrantable. Número 4. Otra cosa que ocupamos es ser personas que luchan, luchadores, personas que no le temen a nada, que vamos de frente. ¿Por qué vamos de frente? ¿Por qué no le tememos a nada? Porque dice la palabra de Dios que Jehová va frente a nosotros como poderoso gigante. Dice también que Jehová es escudo alrededor nuestro. Dice también la palabra que Él está con nosotros todos los días, que no hay nada que Dios no pueda hacer. Y si Dios está de nuestro lado, ¿quién contra nosotros? Entonces debemos ser personas que luchan. Y para eso te voy a hablar de Moisés. Moisés tuvo que pelear desde su niñez con sus propios, con su autoestima baja, que porque era tartamudo. Y él le decía a Dios, no, usa otro por favor. Y él tuvo que demostrar que él era diferente, aún con la forma que él tenía, aún con su tartamudez. Hasta Dios le puso un intérprete. ¿A dónde voy? No importa lo que tú estés viviendo, no importa cómo tú seas, Dios te va a usar.
Si eres tartamudo, Dios te va a usar. Si eres temeroso o le tienes miedo al público, Dios te va a usar. Dios siempre se va a encargar de que el propósito de Él se cumpla en tu vida y se cumpla en mi vida. El propósito de Dios se tiene que cumplir en esta congregación. Las promesas que Dios tiene para nosotros se van a cumplir tarde o temprano. Ahorita estamos tristes porque no está toda la gente aquí, pero está toda la gente en sus casas, y hay gente que nos está viendo, que son familiares que a lo mejor no conocen a Dios, pero el día de hoy van a conocer a Jesús como su Salvador. Entonces Moisés estuvo luchando, pero miren, algo lo llevó a no obtener esa promesa de conocer la tierra prometida. Se enojó. Nuevamente vemos cómo la humanidad del ser humano entra en acción para tratar de romper, para tratar de topar el propósito de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Aunque Moisés era un luchador, aunque Moisés sacó al pueblo de Dios de Egipto, y él usó todo lo que tenía. Dios le dijo: ¿qué tienes en tu mano? Traía una vara. Y acuérdense que tiró la vara y se hizo una culebra. Los otros que estaban ahí también tiraron sus varas, hicieron culebras, pero la culebra del Moisés se comió las otras dos. ¿A dónde voy? Que Dios es poderoso, que Dios siempre nos va a dar la victoria a nosotros. Debemos nosotros entonces de demostrar que aún luchando podemos seguir avanzando. Aún luchando, Dios da libertad. Aún luchando, Dios puede hacer las cosas que para otros es imposible. Para Dios no es imposible. Dios es todopoderoso. Otro punto que tenemos que tener nosotros para ser diferentes en este mundo es tener esperanza. Y para hablar de esperanza te voy a hablar de Abraham. Él fue conocido como el padre de la fe. Fíjate qué increíble este hombre de fe, un hombre que fue llamado el padre de la fe. Dios a él le tuvo que repetir varias veces la promesa que él tenía para él. ¿No te recuerda algo? ¿No te identificas con Abraham? ¿Cuántas promesas Dios ha dado a tu vida? ¿Cuántas promesas Dios ha dado a mi vida que aún Dios no las ha cumplido? Pero Dios aún nos las sigue repitiendo. Dios nos lo sigue diciendo: voy a hacer esto contigo. Yo te voy a dar la victoria. Yo voy a cumplir mi propósito en tu vida. Entonces no hay nada por qué temer. No hay nada por qué no creer que Dios lo va a hacer. En su proyecto está usar tu vida. En su proyecto está usar esta iglesia. En su proyecto está que nosotros crezcamos como congregación y que lleguemos a cualquier lugar del mundo para expandir su reino. Pero para eso nosotros debemos tener esperanza. Y la esperanza de nosotros va dirigida únicamente a Dios. La esperanza que nosotros tenemos no tiene que ver con tu don, no tiene que ver con tu dinero, no tiene que ver con tu capacidad, tiene que ver con Dios. Porque Dios es el único que puede hacer las cosas diferentes. Ahora, vimos 5 puntos. Número 1, ser radicales. 2, tener carácter. 3, tener fe. 4, ser una persona que lucha. Y 5, tener esperanza. Quiero hablarte de una persona que tenía todos esos atributos, y ese era Jesús de Nazaret. Jesús, desde el principio, él supo quién era y cómo habría de morir. Pero él siempre estuvo enfocado. Jesús siempre fue diferente. Aún desde su niñez, él fue diferente. Jesús, en lugar de andar jugando, dice que andaba en las sinagogas leyendo la palabra de Dios. Cuando aquella vez se les pierde a sus papás ahí cuando iban ahí en caravanas, él se pierde, y cuando lo hallan como que lo quieren regañar, y Jesús le dice: recuerde esto, Jesús era un niño. Entonces Jesús le dice: oye, ¿dónde andabas? Y le dijo Jesús: mira, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Jesús demostró que podíamos ser diferentes, y desde niño él tuvo su prioridad en Dios. ¿Cuáles son tus prioridades el día de hoy? ¿Cuáles son mis prioridades el día de hoy? ¿En qué lugar de mi tiempo está Dios en este día?
¿qué tan diferente soy a las demás personas? ¿Qué tan diferente soy al resto de la gente que me conoce? Mire qué tan diferente era Jesús. Jesús siempre amó a sus enemigos. Jesús sanaba a los enfermos aunque no se lo agradecieran. Le daba de comer a multitudes sin que la gente se lo pidiera. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Nosotros podemos ser diferentes. ¿Cómo? Nos lo marcó en la Biblia. Dice: perdona a tus enemigos, ama a tus enemigos, dale al que necesita, atienda a las viudas, a los huérfanos, llevad las buenas nuevas de salvación. Eso nos hace a nosotros diferentes. Que nada tome el primer lugar en tu vida si no es Dios. Jesús lo cumplió. Ahora recuerda, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él era humano. Él era humano. Él tenía que comer, tenía que dormir. Pero Él siempre supo quién era en Dios. Él cumplió y sufrió su propósito. Escucha esto: Jesús cumplió y sufrió su propósito. Tú y yo necesitamos cumplir, aunque suframos durante el proceso de nuestro propósito, tenemos que cumplirlo. Y la única manera que tú y yo podemos cumplirlo siendo diferentes. Cuando yo soy diferente, me doy el tiempo de buscarle a Dios en la intimidad. Me doy el tiempo de buscar a Dios en la oración. Me doy el tiempo de buscar a Dios leyendo su palabra. Me doy tiempo de hacer las cosas que a Dios le gustan, como predicar su palabra, como ayudar a la gente necesitada, como tener un tiempo para aquellas personas que simplemente ocupan que alguien los escuche. Es increíble cómo hoy en día las redes sociales pueden servir de bendición, pero también pueden ser de maldición. Depende de cómo lo estemos usando. Y es curioso. Yo a veces he puesto algún comentario así serio, bíblico, ungido, y 6, 7 personas lo comentan. Pero puedo poner un meme ahí medio curioso y son 60, 70, 80, 90 personas que lo comentan. ¿Por qué? No sé. Pero si empezamos a ser diferentes, si nosotros nos diéramos el tiempo, por lo menos mandar un mensaje directo al corazón de las personas, un mensaje que venga de parte del corazón de Dios en las redes sociales, sería diferente el mundo. Que nos diéramos el tiempo de orar por la gente que tiene necesidad. Es curioso, pero hoy en día hay mucha gente enferma de COVID. Y a veces la gente dice: oren por mi tío, oren por mi mamá, oren por mi primo, oren por mi prima. ¿Y realmente estamos orando? ¿Realmente tenemos esa carga? ¿Somos tan diferentes como para decir: yo voy a orar? ¿O se nos va el día y se nos olvidó orar? Ahora, quiero decirte que tal vez algún día un familiar tuyo directo va a estar ahí. Entonces tú sí vas a querer que todo el mundo oremos. Por eso te digo, si nosotros somos diferentes, si nosotros somos radicales, si nosotros somos de carácter, tenemos fe, somos luchadores y tenemos esperanza, va a haber un cambio radical en el mundo en que estamos viviendo. Dios quiere que esta congregación se levante. Quieren que seamos diferentes, que seamos personas sin doblez, que no seamos personas de doble carácter, que seamos personas fieles a Dios, fieles a nuestra congregación, fieles a nuestro pastor, fieles a la visión que Dios nos ha dado en este lugar. Hoy es el tiempo de multiplicarnos. Hoy es el tiempo de demostrarle a Dios que somos diferentes y que Él puede contar con nosotros. Congregación, yo quiero invitarte a que busques a Dios, que Él sea el propósito número de este año que entra, el propósito principal sea que Él sea tu prioridad. Dile a Dios: Señor, yo quiero ser diferente. Yo no me quiero parecer a la gente del mundo. Yo no quiero hacer las cosas que el mundo hace. Yo quiero, Señor, tenerte contento a ti y darte lo mejor. Yo quiero invitarte a tú que estás ahí viéndonos a través de internet. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador, déjame decirte que Él es el único camino al Padre.
Él es el único camino que te llevará a Dios. Él es el único que puede darte la salvación. Dice la Biblia que no hay intermediario, no hay otro entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y lo que tú tienes que hacer el día de hoy simplemente es decirle a Jesús: Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo quiero pedirte a ti que nos estás viendo, que a lo mejor nunca le has dado tu vida a Jesucristo. Yo quiero decirte que hoy es el día de salvación. Mañana no lo sabemos. El mañana no existe. El hoy. Yo quiero invitarte a ti que nos estás viendo. Si tú quieres aceptar a Jesús, cierra tus ojos ahí en tu lugar y repite esta oración conmigo. Dile: Dios, reconozco que soy pecador. Quiero pedirte, Jesús, que tú perdones mis pecados. Cada uno de ellos, perdónalos. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Te pido que pongas gente alrededor mío, que pueda ayudarme a conocerte mejor, que me enseñe a orar, a leer tu palabra. Y quiero darte gracias porque tú moriste en la cruz por mis pecados, pero también resucitaste para darme vida y vida en abundancia. Te doy gracias, Señor, y te lo pido todo en el nombre de Jesucristo. Amén. Si tú hiciste esa oración, quiero decirte que puedes hacérnoslo saber a través de esta misma página. Ahí pon un comentario y dices que yo conocí a Jesús como Salvador. Queremos orar por ti, por tu familia. Queremos ver de qué manera podemos servirte. De verdad, nos interesa saber que tú estés bien y que Jesús siga haciendo su propósito en tu vida. Y a ti, congregación, quiero invitarte a que demos la mía extra. Seamos diferentes. Empecemos desde este momento a ser radicales. Empecemos desde este momento a tener fe. Empecemos desde este momento a ser luchadores, a tener esperanza. Y por último, reconocer que el único que nos puede ayudar a ser diferentes es Jesucristo de Nazaret. Quiero darte gracias a todos los que nos están viendo. No nos queda más que decirte de parte de mi pastor y mi pastora, que Dios les bendiga. Recuerda que Dios te escogió para cosas grandes. Te bendecimos en el nombre de Jesús y tengan un bonito inicio de semana. Dios te bendiga.